Muy buenas noches o tardes, dependiendo de la región donde se encuentren. Reciban un caluroso saludo. Mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Y como cada semana nos reunimos para poder ofrecerles webinar de ciencias bíblicas, trayéndole los mejores expositores para profundizar en el conocimiento bíblico. Las sociedades bíblicas unidas estamos para servir a las iglesias y servimos a través del Ministerio de Traducción, a través del Ministerio de Publicaciones, de Distribución y el que nos convoca en esta noche de interacción con la Biblia. Y ahora en la antesala, conversando acá con los colegas de diferentes sociedades bíblicas, Abraham de México me decía que hay que ir calentando la sopa. ¿Y a qué se refería? A que estamos ya próximos al mes de la Biblia, ¿no? Y me gustó esa frase, calentando la sopa, e ir comunicando que ya vamos a empezar el mes de septiembre, donde varias sociedades vamos a celebrar el mes de la Biblia. Y celebramos el mes de la Biblia porque fue un mes de septiembre que se publicó en Basilea, Suiza, la Biblia de Casiodoro de Reina, hoy conocida como Reina Valera, y también el 30 de septiembre se celebra el día de Jerónimo de Estridón, que es el que tradujo la Vulgata Latina. Y más adelante, ya al final, vamos a decir todas las actividades, todos los webinars especiales que hemos preparado para cada uno de ustedes. A ver, vamos a ver, ya tenemos 189 personas conectadas, ¿no? Entonces tenemos a Joel Roldán de México, Elio Salomón de Perú, tenemos a Rosario de Guatemala, a Fleming de Medellín, Colombia, a Jenny de Ecuador, Betty Jiménez de Miami, Domingo, que siempre nos acompaña de Uruguay, y así muchos de cada uno de ustedes. Y con lo que les pedimos siempre, para los que recién nos visitan por primera vez, que coloquen su país en el chat, porque al final del webinar lo que hacemos es un sorteo de recursos. Y como cada semana el programa consiste en tener una presentación del expositor que dura 40 minutos. Luego hacemos un anuncio de nuestros diplomados y luego pasamos a la parte interesantísima de preguntas. Así que les pedimos para que puedan hacer sus preguntas a la persona que está renombrada con preguntas, que en este caso es nuestro hermano Abraham Márquez. A ver, Abraham, ahí está Abraham, ¿no? De México, de Sociedad Bíblica de México, para que le hagan las preguntas respectivas por el chat, ¿no? Entonces, vamos a empezar este tiempo y entregarlo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu misericordia que permanece para siempre. Señor, te agradecemos porque tu reino permanece para siempre y te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre. Te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas y te pedimos tu dirección para el profesor Roberto Caicedo. Señor, permite, Señor, para que tu Santo Espíritu sea obrando y tu palabra dé vida y tu palabra transforme vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a presentar al expositor de esta noche, el profesor Roberto Caicedo. A ver, vamos a... Es nuestro conferencista de esta noche, es doctor en ciencias sociales, magíster en teología, licenciado en ciencias bíblicas, actualmente coordina la maestría en teología de la Unibautista donde también es profesor en Biblia y teología. Es profesor de cátedra de la Uni Católica en Cali, fue pastor menonita por varios años y actualmente asiste a la comunidad de los hermanos menonitas. Es casado con la profesora Isdalia Ortega y padre de Ana Ruth y Juan Daniel. Y también es profesor de los diplomados que estamos organizando como Sociedades Bíblicas Unidas. Y nos da mucho gusto de tener una cátedra. Y en esta noche el tema es traducción bíblico-teológico. Es su tiempo, profesor.
Si pueden habilitar el micrófono del profesor Roberto Caicedo, por favor. Ya está. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y también a Marian y queridos hermanos y hermanas de Sociedades Bíblicas, aquellos que nos acompañan en esta noche. Eh, allá me habilitaron también para presentar, entonces espero no tener dificultades. No sé por qué tuve dificultad ahora con mi USB y se me congeló. Espero que no vuelva a pasar. ¿Ahí están bien? ¿Están viendo bien? Bueno, digamos que la propuesta de esta noche es pensar en la relación entre teología y traducción bíblica. Tal vez el título no daba como de pronto mucha claridad, pero esa es como la propuesta que traigo para esta noche, es pensar un poco cómo la perspectiva teológica nuestra puede afectar la traducción. Y vamos a ver en qué sentido puede ser esto. Bueno, ya sabemos que traducir eh, puede, digamos, entenderse como una forma de transferir o de trasladar de un lado a otro, es decir, en este caso de un idioma a otro, digamos que esa es la significación básica y puede, digamos, hablarnos de un campo particular de la lingüística o de la comunicación, o puede ser una forma de entender el producto o resultado de esa acción, o puede ser el proceso mismo de esa acción. Es decir, aquí podemos entenderlo desde esas perspectivas, ¿no? Sin embargo, hay muchos fantasmas alrededor de la expresión traducir y muchas veces traducir puede también implicar traicionar, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Traicionar el idioma o por lo menos de alguna forma intentar volcar de un idioma a otro una idea, a veces es complicado. Entonces, digamos que en un comienzo, la forma más básica de entender la traducción puede ser de un texto fuente en un lenguaje, pasarlo a un texto objeto en otro lenguaje. Pero eso, digamos, se puede complejizar mucho más y es la idea, ¿no? Que lo complejicemos. Digamos lo que cuando hablamos de traducción debemos de tener en cuenta otros elementos, además de esa transferencia o traslado de un texto a otro y de un Perdón, lenguaje a profe, otro. Sí, dime. ¿podrías colocarlo en modo presentación para que podamos verlo un poquito más grande? Bueno, espero que no se me vaya a congelar como ahora. Ahí, ¿está bien? Eso. Mucho mejor. Gracias. Ahí está bien. Listo, parece que Sí, va a sí, funcionar. profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, podemos complejizar mucho más ese entendimiento básico de la traducción y pensar que hay que entender que dentro de un texto o alrededor del texto, tanto el texto fuente como el texto objeto, hay un contexto sociolingüístico, cultural, que va a afectar de alguna forma el texto, tanto el texto fuente como el texto objeto. Y el lenguaje. El lenguaje es parte de ese contexto sociolingüístico, ¿no? Y de la cultura. Y que aquí se requiere entonces un método, eso tenemos claro, ¿no? Tenemos que tener un método y hay diferentes métodos y ustedes me imagino que conocen las diferentes formas de hacer esa traducción. Puede ser, como hemos dicho, una traducción más formal, una traducción más de sentido, más equivalente, es decir, hay diferentes perspectivas en esa traducción. Pero además de esto, tenemos que entender que en un texto, en un texto o alrededor del texto también hay una intención teológica, hay un discurso. Ya hemos hablado del discurso en otras oportunidades con ustedes y la importancia del discurso en el texto. Todo, de alguna forma, el texto, un texto oral o escrito, está inmerso en un discurso, tiene una intención discursiva y por lo tanto también, en nuestro caso, una intención teológica. Y el sujeto que
digámoslo así, e intenta hacer la traducción, sea un sujeto particular o colectivo, también de alguna forma tiene una intención teológica y discursiva. Entonces, aquí empieza a complejizarse mucho más la tarea de la traducción, porque si vamos a traducir un texto, digamos, un texto paulino, o vamos a traducir un salmo, o vamos a traducir cualquier texto bíblico escrito, ah, ese texto está inmerso en un discurso y de alguna forma ese discurso condiciona también el texto. Y eso vamos a mirarlo ahora un poco con el ejemplo que traigo para poner más claridad sobre estas ideas. Entonces, este sujeto que hace la interpretación tiene que, de alguna forma, también entender cuál es la intención teológica que hay en ese texto, por lo menos intentar entenderla, y también tiene que tener mucha claridad cuál es su intención teológica al hacer la traducción. Y puede ser que allí hayan diferentes posibilidades al hacer la traducción, y es el ejemplo que voy a traer hoy. Y digamos entonces que la premisa fundamental que hemos manejado y que hemos compartido en muchas oportunidades es que traducir implica de alguna forma ya interpretar. Si cuando traducimos estamos de alguna forma interpretando, o por lo menos entramos ya en una fase interpretativa. Cuando traducimos estamos dando ya un paso en la interpretación de un texto, pues de alguna forma escogemos dentro de una multitud de posibilidades en términos del significado de un término, de una expresión, de una frase, un determinado sentido en lugar de otro. Y esto entonces implica una decisión hermenéutica, es decir, una decisión interpretativa, y asumimos un sentido frente a otros posibles sentidos y significados del término. Esto yo creo que nos ayuda mucho la semiótica, ¿no? Y sobre todo, digamos, entender cómo nos lo plantea Peirce, ¿no? Charles Peirce, y algunos otros semióticos que nos plantean entonces la diferencia entre significado y sentido. Em, Cuando tenemos un signo, en este caso un signo lingüístico, ¿no? Que se nos transmite a través de un signo vehículo, una frase, una palabra, una construcción, digamos, gramatical, ese signo pues tiene una serie de referentes, es decir, representa varios significados, tiene diferentes denotaciones, pero dentro de un texto, dentro de un discurso, ese signo toma un sentido particular. Es decir, el sentido que, en primer lugar, te puede estar dando el autor del texto o la comunidad que interpreta el texto o nosotros que hoy en día interpretamos y traducimos el texto. Bueno, no puedo ahondar mucho más en esta digamos, importante eh, referencia a la semiótica. Podría ser en otro momento que pudiéramos ahondar un poquito más en los aportes de la semiótica también al trabajo de la traducción y al trabajo hermenéutico. Entonces, digamos que aquí trato de ejemplificar un poco esa complejidad, viendo que cuando nos enfrentamos a la traducción de un signo, de una palabra, de un término, ¿no? Escogemos un sentido y lo transmitimos o lo colocamos o lo trasladamos a un nuevo signo o un nuevo término o expresión. Y al hacer eso, estamos dentro de una serie de posibles significados, escogiendo un sentido, y al colocarlo, eso abre a nuevos significados, ¿no? Ya lo sabemos, y allí entonces necesitamos la importancia, o ahí dejamos, digamos, la tarea, o empieza, bueno, no empieza porque ya ha empezado, mejor, continúa la tarea exegética y hermenéutica. Es decir, la traducción, desde mi perspectiva, es parte fundamental de esta tarea exegética y hermenéutica. De hecho, cuando un estudiante, digamos, o un profesor o cualquiera de nosotros,
emprendemos de alguna forma un estudio de una perícopa o de un texto y en una perspectiva de estudio hermenéutico exegético, lo primero que tal vez tenemos que hacer es precisamente una traducción. Es decir, cómo está, cómo lo miramos desde el texto griego y hebreo, y también allí podemos encontrar dificultades o complejidades en el sentido de cuál texto griego y cuál texto hebreo. Entonces, esta tarea me parece a mí muy importante porque traducir es interpretar y a la vez interpretar es traducir. Esas dos tareas están muy mezcladas. En conclusión, podríamos decir que entonces la traducción aparece paradójicamente como un lugar privilegiado de esa indagación sobre esos posibles modos de significar, de otorgar un sentido, como ya lo dijimos, pero hay que reconocer que hay una paradoja en esta tarea en la que coloca al traductor, ¿no? Y esa paradoja la plantea aquí Amalia Rodríguez, en su texto El saber del traductor, entre la necesidad de transformar el texto, que es lo que supone traducir, como ya dijimos, transformar o trasladar, y la obligación de mantenerlo idéntico, es decir, de ser fiel a el texto. Y en esa paradoja, entonces, se sitúan toda una multitud de preguntas, de inquietudes, de complejidades, como la que estamos planteando, entre ellas el tema. Sin embargo, nos preguntamos entonces, como lo hace Jean-Claude Margot en su texto clásico, ya, ¿no? El texto clásico sobre la teoría de la traducción, se termina preguntándose, después de hacer una serie de preguntas que surgen de la tarea de la traducción, él se pregunta, ¿cómo evitar el subjetivismo del que ningún traductor puede estar plenamente desligado? ¿Cómo no caer en la trampa del dogmatismo, de los apriorismos doctrinales? Es decir, noten ustedes que ahí Jean-Claude pone en el tapete el tema teológico. Y entonces la última pregunta es, ¿hay recetas? ¿Hay recetas que nosotros tenemos para hacer esa tarea objetiva de la traducción? ¿Cómo lo podemos plantear? Claro, uno podría decir, yo diría, no, no las hay. No hay una receta, pero sí hay algunas pautas que podemos tener para poder hacer esta tarea, digámoslo así, en cierta forma, algo objetiva, pero no podemos hacerla totalmente objetiva. Siempre estamos inmersos en nuestro sujeto, es decir, nuestra interpretación. Entonces navegamos en estos dos mares, ¿no? Podemos tener un buen método de traducción, hacerlo muy bien, pero de alguna forma, a pesar de que lo apliquemos muy bien, hay elementos subjetivos, hay una intencionalidad, un discurso, una teología que nos está marcando y que puede de alguna forma también interactuar y afectar la traducción de alguna forma. El ejemplo que les traigo es de Mateo 11:12. Esto te pongo con mucha frecuencia cuando trabajo entonces de hermenéutica con mis estudiantes y también en el griego y ver la complejidad entonces de la traducción. El texto griego, entonces, de este versículo eh, tiene un componente muy importante en el verbo biasetai. Entonces, la última parte dice biasetai kai biastai arpasu sin auten. O auten como. El término, el verbo biasetai, entonces aquí yo pues, trato de hacer un resumen de estos términos, en los que me voy a centrar. El verbo biasetai aquí está en un indicativo presente medio pasivo. Bueno, los que ya han estudiado griego saben que en el presente no diferenciamos entre la voz media y la voz pasiva.
Y ahí es donde viene entonces la complejidad de la traducción del término. Porque el término puede ser traducido, ¿no? En forma intransitiva como usar la fuerza, la violencia. En un buen sentido podría ser presionar dentro, esforzarse por entrar por la fuerza. Pero en la forma plenamente pasiva, transitiva, es sufrir violencia o ser tratado violentamente. Entonces aquí entramos en un dilema en términos de la traducción. Debemos traducir este verbo en voz media o en voz pasiva, en forma intransitiva o transitiva. Y el otro término interesante en este versículo es el sustantivo biastai, es que aquí está el nominativo plural, que puede traducirse o que se traduce generalmente en un sentido negativo. Es decir, una persona violenta, un violador, alguien que usa la fuerza puede ser algo menos negativo. Y de hecho este término aparece allí solamente en Mateo, el sustantivo. Y el otro término es arpasus, ¿sí? El otro verbo que está en un indicativo presente, este sí está en activo, tercera persona del plural del verbo arpazo. Y aquí también tenemos dificultades en términos de la traducción, porque arpazo pues, puede traducirse como tomar por la fuerza a alguien o a algo, arrebatar, apoderarse, quitar algo, ¿no? Como está en Juan 6, o la acción de un ladrón o una fiera de robar, de arrastrar, o en Mateo 13 puede implicarse llevar, arrebatar la semilla sembrada, o si se trata de una visión, una experiencia estática, como en 2 Corintios, puede dar la idea de ser arrebatado, alejarse o llevado a otro nivel. Pero en Mateo 2, en Mateo 11, 12, entonces vamos a tener dos posibles significados de este verbo. Aprovechar con entusiasmo, apropiarse del reino o atacar y apoderarse del reino, como lo haría una persona violenta o forzada. Entonces, de arpasusin se usa con biasetai siempre en términos de sufrir violentamente, ser tratado violentamente. Y biastai como persona violenta. Bible Wars ahí nos va a decir, es preferible esta segunda, es decir, ah, una persona violenta que usa la violencia para apoderarse del reino. Ahora entonces voy a mostrarles cómo algunas traducciones entonces hacen esta traducción de este versículo. No lo cojo todas y solo voy a limitarme al español. Entonces, miren ustedes, la Reina Valera, cómo va haciendo la traducción desde la 1909, luego las otras traducciones, la Biblia castellana del Padre Ausejo. La Reina Valera actualizada la va a poner entonces desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Entonces ahí tenemos una traducción, ¿no? Noten ustedes, traduce el verbo biasetai en forma pasiva, traduce biastai como violentos y arpasos de reino. La Biblia de nuestro pueblo dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, igual la gente violenta intenta matarlo, la Dios ha hablado y dice desde que vino Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Pero noten ustedes cuando entramos ya a una traducción del lenguaje tal, lo que pueden haber en esta traducción. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Entonces noten que ahí ya cambia la traducción de Biasetai. Ya entonces se plantea el reino de los cielos de Dios avanza. Y solo la gente valiente, entonces noten, ahí cambia totalmente el sentido de Biastes, de Biastai. Sin embargo, la traducción lenguaje actual trae una nota que dice otra posible traducción es desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, el reino de Dios ha sido atacado, entonces en forma pasiva,
con furia por gente violenta que trata. Noten que la traducción del lenguaje actual pone en el texto esta opción, ¿no? De vía Z en forma, digamos, activa y pone en la nota la traducción de forma pasiva. La nueva versión internacional hace algo similar también. De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Coloca entonces la nota. Una lectura alternativa es: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos quieren arrebatar. Y en la versión de estudio amplía esta nota diciendo: ha venido avanzando. Dice, esta traducción toma el verbo griego en sentido activo, para ahí, recalca la difusión, el crecimiento del evangelio, y ahí entonces hace un giro intertextual. 16. Es decir, armoniza allí la traducción con Lucas 16, que vamos a tener entonces que preguntarnos si es posible hacer esta interpretación. La traducción alterna, va a decir la nota, interpreta el verbo en forma pasiva. El reino de los cielos sufre violencia, lo cual sería una referencia a la persecución que experimenta el pueblo. La nueva versión interconfesional va a ser, digamos, algo similar, pero a la inversa, ¿no? De la nueva versión internacional. Y en el texto coloca la perspectiva o la traducción en forma pasiva. El reino de los cielos es objeto de violencia, los violentos pretenden arrebatarlo, y en la nota va a colocar esta frase: admite las dos posibles interpretaciones. El reino encuentra un rechazo o el reino exige esfuerzo. Solo los que se esfuerzan, los que hacen, y noten aquí esta expresión que me pareció tremenda: y los que hacen violencia a sí mismos entrarán en él. Bueno, aquí ya entramos en serio. Para mí estamos aquí en un serio problema teológico, ¿no? Y psicológico, diría. El contexto parece entonces, va a decir la nota, el contexto parece favorecer la primera interpretación. Ahí nos da un elemento, el referencia a eso. Y finalmente la Biblia de Jerusalén lo traduce: el reino de los cielos sufre violencia, los violentos se hacen con él. Aquí es una traducción que nos puede dar muchas posibilidades de interpretar, como la Reina Valera también, o sea, muy parecida a la Reina Valera. Y entonces ponen la nota, noten ustedes, puede tratarse primero de la santa violencia. Bueno, aquí tenemos otro problema, entonces existe una santa violencia. Entonces vamos a preguntar, ¿no? De los que conquistan el reino al precio de las más duras renuncias. 2, de la equivocada violencia de los que quieren establecer reino por las armas, y pone entre paréntesis los celotes. O 3, de la tiranía de las potencias demoníacas. Noten que aquí ya entramos en otra perspectiva teológica que no hayan considerado las otras traducciones, y aquí entonces miren ustedes cómo se amplifica o se amplía ya entonces la visión, la interpretación de este versículo. Finalmente dicen la nota de esta Biblia, algunos traducen: el reino de los cielos se abre su camino con violencia. Noten, y esta sí es mucho más, para mí, mucho más compleja, mucho más complicada. Es decir, se establece, aclara, ¿no? Se establece con fuerza a despecho de todos los obstáculos. Bueno, aquí tendríamos que preguntarnos: ¿es lo mismo decir violencia que fuerza? Bueno, entramos en discusiones ya más interesantes. Bien, esa es entonces la presentación, y aquí tendría que yo pensar y preguntarnos, planteo algunas preguntas ahí. ¿Qué, como para entonces cerrar, qué, digamos, qué teología entonces se va a desprender de una traducción o de otra?
cómo en la traducción juega un papel importante entonces mi teología. 2, pueden haber otros elementos que me ayuden a hacer una precisión en esta traducción de Mateo capítulo 11, 12. ¿Qué tenemos que decir del contexto lingüístico del texto? ¿Cómo nos ayudaría? Del contexto social del texto, ¿ayudaría en la traducción? Entonces vamos a encontrar que sí. Cuando uno lee el contexto del texto de Mateo 11, 12, se da cuenta que el contexto es un contexto de persecución frente a Juan el Bautista. Es diferente al contexto de Lucas 16. Entonces, precisamente ahí la pregunta que nos viene es, ¿necesariamente Lucas 16, 16 y Mateo 11, 12 tienen que traducir vía Zetai de la misma forma? No necesariamente. Puede ser que en el contexto de Lucas 16, 16 pueda caber mucho más la posibilidad de entender vía Zetai en forma activa, es decir, el reino de los cielos avanza con poder, con fuerza, pero en Mateo 11, 12 el contexto me va a indicar que más bien aquí la traducción es el reino de los cielos sufre violencia y aquellos violentos quieren arrebatarlo. Esa sería entonces para mí a la que yo llego después de mirar el contexto en el que está Mateo 11, 12. Bien, esa es como entonces un poco la propuesta de mirar entonces cómo, y con este ejemplo en Mateo 11, 12, pero seguramente podemos tener muchos más ejemplos de, eh, de cómo entonces la teología, la traducción y cómo la traducción puede afectar la teología. Muchas gracias. Espero pues haber estado en el tiempo que ustedes me habían concedido. Muchas Bien, gracias, Nicolás. profesor. Gracias, profesor Roberto Saicedo. Siempre un tema muy interesante que da pie a muchas preguntas, da pie a muchos cuestionamientos sobre los procesos de transmisión, de traducción, la garantía de que una traducción puede o no ser confiable. Sin lugar a dudas va a ser un tiempo muy interesante esta de las preguntas. Ya me han llegado varias y desde luego seguimos invitando a los participantes a que nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan. Vamos a tener un buen tiempo ahí para dialogar con el profesor Saicedo. Y mientras esto sucede, les quiero invitar, si me ayudas por favor ahí, Ronald, a ver estos videos de los próximos diplomados que desde las Sociedades Bíblicas Unidas estamos preparando para toda la iglesia. Adelante, por favor, Ronald. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas. Aprenderás herramientas científicas de la formación del texto de la Biblia, que te permitirá valorarla desde su cultura, historia y contenidos. Inicio 30 de septiembre. Se estudia todos los sábados, según el horario de tu país. Tenemos los mejores docentes especialistas en Biblia y ciencias bíblicas de Latinoamérica. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Será certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook, Sociedad Bíblica de tu país. Súmate a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas. Campus Bíblico Virtual. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional de la Mujer. A través del conocimiento bíblico, teológico, histórico y práctico, se fortalecerá el desarrollo de la mujer para el servicio eclesial. Inicio 30 de septiembre. Se estudian todos los sábados según el horario de tu país. Tenemos los mejores docentes especialistas en Biblia y ciencias bíblicas de Latinoamérica. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Será certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones, Facebook, Sociedad Bíblica de tu país. Súmate a nuestra comunidad de estudiantes, Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual.
Decía al principio nuestro hermano Pablo Gutiérrez que uno de los objetivos de las Sociedades Bíblicas Unidas tiene que ver con la interacción bíblica, y creo que estos diplomados vienen de alguna manera a fortalecer este objetivo que desde la confraternidad de SBU estamos desarrollando, temas que tienen que ver con cuestiones técnicas, pero también temas como el Diplomado de la Mujer, que tienen mucho que aportar desde la pastoral, desde la forma en la que Jesús viene a replantear desde lo social, desde lo cultural, determinadas posturas que prevalecían y que siguen prevaleciendo tristemente hasta nuestro tiempo. La forma en la que Jesús, desde el acompañamiento, desde el ministerio cara a cara, viene a impulsar, ¿no? La posición, en este caso, de la mujer, por poner un ejemplo. Bastantes recomendables estos diplomados para ampliar desde diferentes disciplinas, desde diferentes campos, nuestro conocimiento. Profesor Roberto, me están llegando en verdad no pocas preguntas, no me había tocado tantas preguntas en el tiempo que llevo participando, y eso es bueno, quiere decir que el tema ha levantado muchísimo interés. Quisiera iniciar con el ABC, con lo básico, para los participantes que no están tan familiarizados con estos términos, con estos conceptos. Hablaba usted al principio de las diferentes técnicas de interpretación o de traducción, la traducción dinámica, formal. A manera de un resumen breve, ¿nos podría dar un panorama general de estos 3, 4 principales métodos de traducción? Sí, digamos que en términos básicos, una forma de traducir puede ser lo que llaman algunos word to word, es decir, palabra por palabra. Es decir, es como la forma, digamos, más básica de la traducción, pero cada vez más, digamos, se fue yendo o tratando de ampliar esa perspectiva para traducir más bien el sentido de un término en un contexto de la frase. Entonces, digamos que uno puede hacer unas traducciones literales, palabra por palabra, o uno puede traducir un sentido, que es un poco el problema que uno tiene, por ejemplo, con los textos que llaman interlineales, ¿no? Por ejemplo, un griego interlineal, un hebreo interlineal, usa una traducción palabra por palabra y a veces esa traducción no le ayuda a uno mucho porque no se va a entender muy fácil el sentido de la frase. Entonces, digamos que en eso tenemos los dos grandes extremos sería eso, ¿no? El primer, más formalista, la traducción más formal o la traducción más equivalente. Ahora, entre esos dos extremos podemos encontrar diferentes perspectivas que tratan de, digamos, unir esas dos perspectivas, y también hoy en día estamos hablando más de una traducción contextual. Es decir, no solamente traducimos palabras o frases o sentidos, sino que también traducimos ideas, discursos. Entonces ya, y dentro de un contexto. Entonces, cada vez más en el trabajo de traducción, cada vez se está incluyendo mucho más, como ya lo planteé, el tema del contexto. Es decir, no solamente traducimos palabras, no solamente traducimos frases, sentido, sino que también traducimos discurso, idea, ¿no? Cosmovisión. Entonces, eso también, eso ya amplía mucho más el trabajo del traductor. Sí, correcto. Y también teniendo ahí presente que no es solamente la cosmovisión transmisora, ¿no? Sino también de la cultura El que receptora, ¿no? Que recibe, claro, es correcto. claro. Es correcto. Profesor, habló al principio sobre los métodos de traducción, la forma en la que estos se valen o se apoyan del discurso y su intención desde la esencia del discurso, también de la intención teológica. Y esto en ocasiones llega a crear cierta cuestión, por decirlo de alguna manera, sobre la integridad de la traducción. Es común creer que determinada traducción puede fácilmente estar enfocada a determinada corriente doctrinal, a determinada corriente interpretativa, ¿no? Es muy común escuchar en los pisos de ventas de las librerías es que esta traducción fue hecha pensando en esta doctrina, pensando en esta determinada idea. La pregunta sería, ¿cómo garantizar que esto no sucede? ¿Cuáles serán las características de una traducción que no se presta a anteponer determinada forma interpretativa
perspectiva doctrinal al momento ya de hacer el trabajo de llevarlo a la lengua receptora. Bueno, lo que yo estoy planteando es que es imposible eso. Es decir, toda traducción va a tener una intencionalidad y una perspectiva teológica. Lo que pasa es que en algunas puede ser que esa perspectiva esté más controlada, más minimizada, más, digamos, sí, digamos, controlada, si puedo decir bien la palabra controlada, tal vez no es la mejor palabra, tal vez mejor manejada, más reconocida, más explícita, ¿no? Que en otras traducciones. Entonces, y puede ser que en algunas traducciones el esfuerzo metodológico de hacer un método mucho más serio, de recurrir mucho más a los idiomas originales, a poder comparar diferentes posibles de traducción, hacer un esfuerzo semiótico mucho más y lingüístico, mucho más concienzudo, logre de alguna forma disipar en un buen porcentaje la influencia teológica del traductor o de los traductores. Pero como lo planteo, eso es imposible garantizarlo 100%. Toda traducción, de alguna forma, como lo he dicho, es una interpretación y la interpretación implica de alguna forma ya una perspectiva lógica. Por eso cuando estudiamos las traducciones, vemos que, o cuando vemos diferentes traducciones, vamos a entender que también esas traducciones son hijas de su contexto, ¿no? Y de su realidad. Entonces, y de su tradición. Entonces, hay que ser consciente de eso. Yo creo que cuando a mí me preguntan mis estudiantes, bueno, ¿y entonces qué traducción debo usar? ¿O qué traducciones usamos? Digo, no, todas las que puedas, ¿no? Sí, ahora mismo que hablaba de esto de las traducciones como hijas de su contexto, me sirve de puente para una de las preguntas que nos están llegando y que creo que es bien común, una pregunta muy lineal. ¿Cuál es la traducción, las traducciones, revisiones que desde su estudio podemos decir están más apegadas a a las bases textuales transmisoras? Sabemos que son miles, no se puede hablar una por una, pero en términos generales, nos preguntan mucho en el chat las que usted considera que pueden ser confiables en cuanto a su integridad con relación al texto transmitido. Sí, yo diría entonces en ese sentido que todas las traducciones nos pueden hacer un aporte. Y hay traducciones mucho más, digamos, literales, como la misma Reina Valera, ¿no? Y hay traducciones mucho más armonizantes, como Dios habla hoy, ¿no? Y hay traducciones que juegan en la mitad, como en Nueva Versión Internacional, en Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, en mi práctica, lo que yo hago es comparar diversas traducciones y no quedarme con una sola traducción. Entonces, puedo revisar traducciones literales, no reviso traducciones literales, reviso también traducciones, digamos, más contextuales y también más dinámicas. Pero en últimas, lo que siempre yo intento hacer, si estoy, digamos, tomando un texto para algún tipo de trabajo hermenéutico, lo que yo siempre voy a hacer es mi propia traducción. Es decir, yo tengo que ir al texto en griego, en hebreo, especialmente en griego, bueno, es mi especialidad en el Nuevo Testamento, y hago mi propia traducción. Es más, y la comparo con las otras traducciones. Entonces, tengo que hacer el trabajo propio de traducir el texto griego y mirar, bueno, también tengo que mirar qué texto griego también, después de revisar crítica textual, mirar cuál es el texto griego y hacer mi propia traducción. Y cotejarla con las otras traducciones en español y si tengo la posibilidad con traducciones de idiomas, en inglés o en otro idioma que maneje, hacerla también. Entonces yo diría eso, Abraham, ¿no? Yo creo que si tenemos el tiempo y queremos hacer un estudio de una perícopa, de un texto, de una forma más profunda, yo siempre le digo a mi estudiante, bueno, tienes que hacer tu traducción. Sí, totalmente, ¿no? Por toda la experiencia que enmarca
todo el contexto que enmarca esta situación. Tengo una pregunta que a lo mejor va a ser un poquito redundante, pero que creo que se presta mucho para puntualizar en este diálogo sobre las diferentes traducciones. Además me encantó, la voy a leer así textual y ahora voy a decir por qué me encantó. Dice una hermana: ¿cuál considera, según usted, que sería la traducción más apegada al original? Dice: en lo personal me gusta mucho la Reina Valera 60, pero mi esposo prefiere Dios habla hoy, lenguaje actual, aunque a mi criterio varía mucho. Puedo decir que esta pregunta me encantó porque las tres son versiones de Sociedades Bíblicas Unidas, entonces a mí me encantaría decir que las tres son muy buenas, pero Claro, nada como claro, como la voz de un experto para explicar un poquito las diferencias. claro, las tres pueden ser muy buenas y pueden ayudar. Depende mucho también de qué yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, yo diría que para una lectura devocional del texto, a lo mejor me puede servir mucho más una traducción más contemporánea, más en lenguaje actual, mucho más, digamos, dinámica, si se quiere. Pero si yo quiero hacer tal vez preparar un estudio bíblico, una predicación, a lo mejor me voy más con la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia Jerusalén, es decir, reviso textos o traducciones mucho más literales. Entonces, no, yo diría que uno no debe descartar ninguna traducción. Uno tiene que tener entonces la posibilidad de revisar esas diferentes traducciones y mirar entonces en un momento determinado cuál me puede servir en un momento más de mi propósito, ¿no? ¿Con qué propósito lo quiero hacer? Entonces, digamos que yo no descarto una traducción de entrada, ni siquiera una traducción católica, ¿no? Igual, comparo siempre traducciones católicas, traducciones ecuménicas, que también las tenemos, ¿no? Y traducciones protestantes o de tradición evangélica. Si tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago, no hay ningún problema. Creo que un buen ejemplo ahí de estos dos criterios entre la literalidad y la claridad podría ser la Reina Valera contemporánea, ¿no, profesor? Trabajando con los dos métodos. ¿Qué opina usted al respecto? Y el problema que yo le veo un poco es decir, algunas traducciones como Reina Valera, lo que han hecho son revisiones, ¿no? Y cotejarlas con los idiomas bíblicos. O sea, lógicamente, si estamos hablando de una traducción Reina Valera, pues va a seguir siendo una traducción Reina Valera, solo que actualizada, es decir, cotejada con los idiomas bíblicos, lo cual lógicamente va a mejorar, si se puede decir el término, o va a ser una traducción más adecuada. Y eso está bien, yo no le tengo problema y uso con frecuencia la Reina Valera, sobre todo cuando predico en la iglesia, generalmente uso la Reina Valera o uso la Nueva Versión Internacional. Está Gracias, bien, no hay profesor. ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta aquí que me parece singular. Dice: aún teniendo un conocimiento básico de idiomas bíblicos, es una realidad que es difícil tener un acercamiento eh, completo al texto bíblico en comparación a un académico que está dedicado concretamente al trabajo de traducción. La pregunta que plantean es, aparte de leer versiones, aparte de familiarizarse con los idiomas transmisores, ¿qué otras disciplinas, preguntan, qué otras técnicas se deben de tener presentes cuando se está haciendo un trabajo interpretativo, un trabajo exegético? Sí, mencioné por lo menos una, ¿no? Que me parece muy importante, que es la semiótica y todo el estudio del símbolo, del signo, ¿no? Lo que llaman algunos los estudios del signo o del símbolo. Entonces, las disciplinas lingüísticas, el análisis del discurso, ¿no? Y la semiótica van a ser herramientas muy, muy importantes, me parece a mí, para mejorar nuestra capacidad hermenéutica. Entonces, si yo no manejo los idiomas bíblicos, es decir, griego y hebreo, está bien, no hay ningún problema. Puedo mirar diferentes versiones en español y con herramientas de la lingüística, la semiótica, análisis del discurso y otras con análisis narrativo, por ejemplo, el análisis retórico, es decir, puedo ir adquiriendo muchos otros elementos, ¿no? Que me van ayudando a hacer una mejor exégesis. Entonces, bueno, una buena recomendación puede ser
estudiar un poco más el tema de la lingüística, semiótica, el análisis del discurso, el análisis narrativo, que es muy importante, análisis retórico, y ya hay muchos textos sobre eso y textos muy fáciles de estudiar y de trabajar, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Daniel Margaret sobre análisis narrativo, que es muy sencillo, muy práctico y que da muchos elementos a la hora de estudiar un texto narrativo. Entonces, hay muchas herramientas ya, pero también, por ejemplo, el poder tener un buen diccionario de la Biblia, un buen diccionario teológico, ayuda mucho también. Entonces, tener un buen diccionario bíblico teológico te va a ayudar mucho para a mejorar esa capacidad hermenéutica exegética. Gracias, profesor. Por cuestiones de tiempo me voy a limitar a solo dos preguntas más, por favor. Y digo solo dos más porque en verdad es muchísima la cantidad de preguntas que están llegando. Estoy tratando de sintetizarlas, de unificarlas en la medida de lo posible en un solo planteamiento. Hay dos que me parece que salen un poquito de lo ya hablado. Y una tiene que ver con la desconfianza que en algún momento generó las traducciones dinámicas. Yo recuerdo que hace un par de años me llegaron muchísimos, y circularon por las redes sociales muchísimos artículos que dejaban entrever la posibilidad que fueran traducciones poco confiables por la apertura que había hacia el método de traducción. Y bueno, desde ahí cuestionar obviamente traducciones en específico, ¿no? ¿Cómo responder a esta genuina preocupación de que las traducciones con una tendencia dinámica no respetan la literalidad que sí lo hace una traducción más lingüística? Sí, y es me parece muy eh, plausible esa prevención, pero ¿por qué? Porque las traducciones dinámicas, un poco como les mostré en el ejemplo de Mateo 11:12, por ejemplo, la del lenguaje actual, miren ustedes que al intentar colocar el texto en un lenguaje, digamos, que pueda ser entendido por un público X o Y, un público no académico, no necesariamente académico, puede entonces en esa intención desprenderse bastante de poco, como tú dices, el contexto literario y el contexto teológico del texto más original. Entonces, sí, esa preocupación me parece muy sana, pero eso no significa que tenemos que descartar totalmente esas traducciones. Como dije al principio, puedo revisarlas también, mirarlas y cotejarlas, entonces hacer el balance con otra traducción más literal, más que tenga en cuenta más el tema lingüístico, mirar, bueno, si está conservando o no ese propósito. Entonces, son válidas, me parece a mí, que no tenemos por qué tampoco verlas como una total traición, digámoslo así, porque en últimas, como he planteado, toda traducción es una interpretación. Entonces, todas las traducciones pueden tener, digamos, en ese sentido, el mismo peligro, ¿no? Unas más que otras tal vez, pero igual todas pueden pasar por ese filtro y deben pasar por ese filtro. Gracias, profesor. Hablaba también en varios momentos de su exposición y ahora en las respuestas sobre la forma en la que la iglesia va interactuando con determinado pasaje, las diferentes formas de traducción y de interpretación que se pueden emanar derivadas de alguna palabra, algún concepto, alguna frase. Y nos preguntan en el chat, hay dos o tres preguntas que hablan sobre cómo conocer, cómo darnos un panorama general, cómo obtener un panorama general de la forma en la que la iglesia, estos pasajes claves como el de Mateo 11:12, fue interpretando, cómo fue evolucionando, por decirlo de alguna manera, cómo se fue sistematizando la interpretación. Hay quien lo plantea desde los padres de la iglesia hasta nuestros tiempos. ¿Cómo seguir este recorrido desde las ciencias bíblicas? Ese es un campo muy interesante, Abraham, y que a veces nosotros poco ponemos en práctica. Digámoslo así,
lo que podríamos llamar la historia de la traducción de un texto. Y ese es un ejercicio muy interesante, es decir, cómo ese texto ha sido traducido en los diferentes momentos de la iglesia. Y cuando hacemos ese trabajo, vamos a ver entonces las diferentes perspectivas que puede en un momento determinado tener un texto. Entonces yo puedo preguntarme, por ejemplo, este texto, ¿cómo fue traducido por los padres de la iglesia en los primeros siglos? ¿Cómo fue traducido, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma Protestante? ¿Cómo ha sido traducido en el movimiento pentecostal? ¿Cómo ha sido entendido en los movimientos de tradición X o Y? Entonces, fíjate que ese campo, a veces nosotros, como biblistas, no lo tenemos muy en cuenta, que es lo que se conoce hoy como la historia de la traducción. Entonces, a veces eso puede iluminar mucho. Otro campo interesante que hoy en día se está explorando mucho es también, por ejemplo, preguntarnos cómo un texto ha sido reflejado a través del arte y la liturgia y digamos, la performance en la tradición de la iglesia. Entonces, hay textos que han sido llevados mucho al arte, ¿no? Y que se han expresado y se han transmitido a través del arte, de la pintura, ¿no es cierto? Especialmente. Entonces, eso también es un campo muy interesante. Y hoy en día muchos biblistas hacen ese trabajo de mirar cómo un texto ha sido plasmado a través del arte y eso cómo ha afectado la interpretación de ese texto. ¿Sabes? Como por ejemplo la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, pasajes como el hijo pródigo, ¿no? Pasajes como Caín y Abel, ¿no? El mismo relato del Génesis, han sido plasmados a través de la historia de la iglesia en la pintura, en el arte, en la liturgia. Entonces, todos esos elementos nos dan muchas más luces a la hora de entender un texto y precisamente cómo las diferentes perspectivas doctrinales y teológicas y las diferentes tradiciones eclesiales han afectado en un momento determinado la traducción y la interpretación. Pero a veces no le dedicamos todo el tiempo, ¿no? A eso, ¿no? Sacamos todo el tiempo. Queda claro que es un tema más que vasto, Mm, que da para dialogar por horas y analizarlo desde diferentes perspectivas y siempre teniendo presente, ¿no? La necesidad de garantizar la integridad de la transmisión y de las traducciones que estamos generando. Ha sido un placer escucharle, profesor Roberto Saicedo. Muchas con mucho gusto. inquietudes para bien que quedan sobre la mesa. Un desafiante trabajo definitivamente el que viene a remarcarnos para las sociedades bíblicas, todos los que de alguna manera tenemos la bendición de trabajar en la traducción o en la distribución del texto bíblico. Y que bueno, Marian definitivamente pues deja la puerta abierta para que el profesor nos pueda seguir acompañando, divagar un poco más sobre este tema que, insisto, tiene tantas matices. Muchísimas gracias, profesor Roberto. Oramos por su ministerio, por su vida, que el Gracias. Señor le bendiga y que sea una más de muchas que tengamos para seguirle escuchando. Muchas bendiciones. Ahí coloco en el chat mi correo electrónico. Si alguien quiere conversar algo sobre el tema, con mucho gusto puede escribir. Listo, ahí lo tenemos entonces. Gracias, profesor. Marian, Con mucho adelante, gusto. por favor. Gracias, Abraham. Profe, muchas gracias. Qué clase tan chévere, porque compleja para aquellos que estudian ciencias bíblicas, pero sencilla para aquellos, como en mi caso, que estamos apenas aprendiendo y nos ilustra muy bien sobre el tema de las traducciones. De verdad que creo que fue muy enriquecedor y bueno, ya todos los participantes saben que el nivel que tenemos de conferencistas es alto. Entonces, profesor, queda invitado para otra conferencia. Entonces, le agradecemos el acompañarnos en esta noche. Con mucho gusto. Y bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente sección. Queremos premiar o no premiar aquellos que se inscribieron en el chat, colocaron de dónde son, el país, el nombre completo. De ahí salieron algunos ganadores en esta noche para que puedan recibir un recurso bíblico de las Sociedades Bíblicas Unidas. A las personas que voy a nombrar, por favor, llaman, se acercan a la Sociedad Bíblica de su país,
cuentan que compartieron con nosotros esta maravillosa conferencia y bueno, ahí tendrán su bendición. Entonces, en Perú tenemos a Jaime Israel, en Ecuador, José García, en Guatemala, Benjamín Tezucum, en Colombia, a Elkin Trujillo, en Bolivia, Abelino Ovales, y en México, a Aarón Romero. Hoy ganaron solo hombres, qué cosa tan especial, pero bueno, así tocó hoy. Entonces, ojalá no se han ido, espero que estén ahí, que los haya atrapado esta espectacular enseñanza. Entonces ya saben que pueden ir a su sociedad bíblica y decir, soy un bendecido ganador. Y bueno, vamos a contarles que el próximo mes va a ser muy, muy especial. Estamos celebrando el mes de la Biblia en casi todos los países y vamos a tener unos super conferencistas de un alto nivel como el de esta noche. Entonces vamos a tener el 1 de septiembre a Pablo Jiménez, en el 8 que predica sobre el Antiguo Testamento. El 8 de septiembre a Paulo Teixeira, va a predicar sobre Biblia y paz. El 15 de septiembre va a estar Samuel Almada, de donde viene la Biblia. Y el 22 va a estar Sergio Ramírez, la Biblia como literatura. Y el 29 es un día muy especial porque vamos a cerrar con una maratón, donde van a haber 4 conferencistas, entonces para que no lo vayamos a perder. Este flyer o esta presentación la vamos a hacer cada viernes para que ustedes tengan en cuenta que no nos la podemos perder. Entonces, vamos a arrancar con nuestra primera conferencia. Ronald, colócanos la primera, que es el próximo viernes a la misma hora. Va a ser con el doctor Pablo Jiménez, 1 de septiembre, predicación del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, como siempre les decimos, no entren solos al Zoom, llame a alguien, dígale, te mando este link porque esto va a estar súper interesante. Es de alto nivel de las Sociedades Bíblicas Unidas, entonces súmate a nuestro grupo para que cada vez seamos más. Ya hoy tuvimos como 320 personas solo en el Zoom, adicionando todos los que suman en el Facebook, que la verdad no tengo ni la cuenta en este momento, pero vamos sumando. Y el objetivo es que crezcamos tanto porque esta comunidad debe seguir creciendo. Más gente debe conocer más sobre la Biblia, sobre los estudios de ciencias bíblicas. Entonces, no nos detengamos ahí, compartamos. Ahí dice la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros los viernes estamos sacando este tiempo, compartámosle por ese amor para que ellos puedan conocer más de la palabra de Dios. Entonces, quedamos todos invitados, y no solo a estas maravillosas conferencias muy interesantes, sino también a nuestros diplomados. Ya Abraham nos había enseñado los videos. Entonces, recuerden que tenemos el diplomado de ciencias bíblicas y el diplomado de la mujer. Entonces, bueno, inscribámonos, entremos, aprendamos más e invitemos más gente. No, que no se quede aquí en esto cerrado. Les agradecemos por su asistencia en esta noche y quiero invitarlos a que por último oremos para dar gracias por esta especial enseñanza que yo creo que a todos nos ha fortalecido en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del profesor Roberto, Señor, bendícelo, bendice su familia. Agradecemos por el tiempo, Señor, que ha dedicado para enseñarnos en esta noche sobre el tema de las traducciones, Señor, que nos ha quedado muy claro. También bendigo, Señor, a cada participante que nos ha acompañado en esta noche, Señor, porque ha sacado su tiempo para entender y aprender más de lo que es la Biblia, de lo que es tu palabra, Dios. Bendecimos también a las sociedades bíblicas que permiten este espacio, Señor, de manera gratuita, Padre, para que podamos todos, Señor, seguir aprendiendo, Padre. Y te bendecimos a ti, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros, por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor, que aún no termina. Bendecimos la próxima semana, bendecimos nuestro descanso este fin de semana, nos ponemos en tus manos, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, por la vida, por la salud y la misericordia que tienes con nosotros. Amén. Y bueno, para terminar, como siempre, vamos a abrir los micrófonos. Les mando un abrazo desde Colombia.
queremos siempre estar aquí, que ustedes nos acompañen, que no se suelten de estos viernes tan espectaculares que tenemos de un alto conocimiento en ciencias bíblicas. Y bueno, quedamos a su disposición para que saluden al conferencista, nos despidamos. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones para todos desde Guatemala. Roberto, bendiciones. Bendiciones para todos. Gómez, desde Perú.